Procedemos a continuación a iniciar el panel de debate de esta mañana sobre el papel de la innovación y la tecnología para asegurar el bienestar de la sociedad desde el punto de vista de la salud. Todo ello, como sabemos, en plena revolución tecnológica, donde cada una de las tecnologías que disponemos son por sí mismas una nueva revolución. Y aquí permitirme un comentario, como alguien ha dicho, que el problema de las revoluciones está en que sabemos cuándo empiezan, pero nunca sabemos ni cómo ni cuándo acaban. Espero que bien. Para ello contamos con un excelente panel de profesionales a los que invito a subir al estrado, que serán presentados y moderados por don Rafael Sánchez, que es el director general de Innovación y Resultados de Salud de la Comunidad de Castilla y León. Rafael. Hay un fondo. No, en medio, ¿no? No, me han dicho que aquí. Rafael es médico y enfermero con más de 20 años en la gestión sanitaria, tanto en el ámbito primario, hospitalario y de servicios centrales. Desde hace 6 años es el director general de las áreas relacionadas con la tecnología, la innovación y la planificación en la Consejería de Sanidad de Castilla y León. Rafael, te paso la palabra. Gracias. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Buenos días a todos. Agradecer pues la invitación de poder estar hoy aquí moderando esta mesa y, desde luego, felicitar a los organizadores de este evento, pues a Benigno, a Rafael, porque habéis hecho un programa extraordinario de un tema muy actual y muy de futuro, como se ha comentado. Se habla y se está hablando mucho encima de lo que es las proyecciones, ¿no? ¿Qué vamos a tener en un futuro y cómo se proyectan los cambios demográficos en un futuro? Pero yo diría que no es un futuro, sino que es una realidad. Cuando se habla de cómo va a ser el envejecimiento y cómo va a ser la situación dentro en el año 2040, pues es una situación que yo diría que en muchas áreas de aquí, y en este caso de España y de Castilla y León, ya lo estamos viviendo, ¿no? Hay que recordar que en Castilla y León, por ejemplo, ya tenemos mayores de 65 años, ya tenemos supera, y estamos alrededor de un 25%. Y eso si hablamos con carácter general. Si solamente nos centramos en lo que son lo que es la zona rural de aquí de Castilla y León, desde luego alcanzaríamos esas cifras que ya ha comentado en la sesión anterior Javier, ¿no? Estaríamos superando en muchos casos el 30% de pacientes que tienen más de 65 años. Y encima con un hándicap, que es gente envejecida, que es gente que tiene enfermedades crónicas, pluripatológicas, y un factor muy importante y añadido en Castilla y León que hace que tengamos un reto realmente especial a la hora de abordarlo, que es la dispersión. Tenemos una comunidad muy extensa, más de 90.000 metros cuadrados, y esa comunidad encima tiene, y es una cifra que quiero destacar, en municipios menores de 100 habitantes, el 52% de los municipios a nivel nacional están en Castilla y León. El 52% de los municipios menor de 100 habitantes. Eso genera que muchos de estos pacientes, encima con este envejecimiento, tengan al final un aislamiento, ¿no? Y unas dificultades especiales a la hora de poder atender. Barreras realmente importantes que estamos intentando, desde luego, de abordar todas las instituciones, en este caso todos los servicios públicos. Hemos iniciado retos importantes para abordar la cronicidad en lo que son las distintas comunidades. Todos tenemos una estrategia de cronicidad. Yo creo que con diferente éxito, ¿no? a la hora de implantación, porque nos encontramos muchas barreras, que encima son barreras que se van posiblemente hoy a abordar en esta mesa. Es curioso cómo con el tema de la cronicidad tenemos herramientas que miden cuál es la situación de la salud de los pacientes en Castilla y León, y realmente son herramientas que miden solamente el estado físico. Estamos empezando a incorporar variables porque, tal como dice el nombre de la mesa actual, lo que es el bienestar
el bienestar de los ciudadanos es importante. Muchas veces cometemos ese error desde el punto de vista sanitario, ¿no? Nos centramos mucho en la enfermedad y algo menos en la persona. Y por lo tanto, muchas de esas barreras, bueno, esos parámetros ahora mismo ya se están incorporando. Decir que esas estrategias han tenido más o menos éxito porque a lo mejor hemos ido, bueno, nos hemos enfrentado a barreras tecnológicas y barreras de los propios pacientes. Pero yo creo que esto está cambiando de una forma muy rápida, ¿no? Realmente hemos encontrado problemas de comunicación y problemas de usabilidad de muchos de estos dispositivos que hemos querido implantar para acercar y mejorar la accesibilidad a los sanitarios. Pero eso, tanto la mentalidad de los propios pacientes, esa actitud que ahora mismo vamos encontrando en ellos, de que sea una actitud más activa, no tan pasiva y más participativa, posiblemente favorezca la implantación bueno, pues de estas y de romper estas barreras que estamos encontrando. Bueno, para la mesa les voy a ir presentando uno por uno, así aquellos que tengan algún apoyo tecnológico, bueno, pues da tiempo para que se vaya cargando. Vamos a comenzar con Alfonso. Alfonso Beltrán es director general de la Fundación para la Innovación y Prospectiva en Salud en España. Él es científico titular del CSIC. Ha sido subdirector general en diferentes ministerios de Ciencia y Tecnología, de Educación y Ciencia, Economía y Competitividad. Es director, como he dicho, bueno, también de fundaciones y entes públicos empresariales y, como os he dicho, actualmente es el subdirector general del Instituto Carlos III y director general del FIPSE. Alfonso, cuando quieras. Pues muchas gracias, Rafa. Bueno, pues buenos días a todos. La verdad es que es un placer estar ya no solamente en el marco sino para tratar de un tema que seguro que ayer tuvisteis la ocasión de centrar un poco, ¿no?, las expectativas y las oportunidades que puede desarrollar un concepto como el que hoy nos trae aquí de economía senior. Pero yo creo que a mí me gustaría centrarlo en la palabra talento, ¿no? Y la palabra talento, para los que venimos y seguimos estando en el mundo de la ciencia, en el mundo de intentar trasladar el talento, la generación de conocimiento a la sociedad, a las empresas y al conjunto de la sociedad, pues nos pone muy contentos, porque creo que tanto si lo vemos desde el punto de vista de los jóvenes, pues nunca habíamos tenido una generación tan preparada, ¿no?, en España, en general, pero yo, como digo, me estoy centrando más en la generación de talento, en la generación de conocimiento, en nuestros científicos. Nunca había sido así. Y luego tenemos la otra parte, que es la que nos toca hoy, y es también la suerte que tenemos de encontrarnos con mucho talento, mucha experiencia, que puede ser muy útil, ¿no? Y ahora de lo que se trata no solamente es de ver aspectos de la parte, bueno, vamos a decir, negativa de cumplir años, ¿no?, como puede ser los programas y los temas relacionados con el envejecimiento y otras patologías, la cronicidad que hacía Rafa, este cambio de paradigma también, ¿no?, que en el Sistema Nacional de Salud pues nos va a preocupar durante los próximos años, ¿no? Es cómo cambiar de ver a los enfermos desde el punto de vista de enfermedades agudas a ya empezar a hablar de tratar la cronicidad debido a esta mayor expectativa de vida. Me imagino que ayer, por lo que he visto del programa, pues hablasteis de turismo y de campeones, ¿no? Somos unos campeones en turismo. De deporte no he visto que hayáis hablado, pero da igual, somos unos campeones en deporte, somos buenísimos, tenemos una relevancia en el mundo tremenda, pero de ciencia se sabe menos, que también somos campeones, ¿no? Antes, cuando Javier está hablando del Horizonte 20, de nuestra participación en los programas europeos, que ha hecho un recorrido muy amplio sobre todas las actividades, ¿no?, que tenemos en Europa, y que nosotros desde el Carlos III pues, apoyamos, no solo participando en los programas, sino también, como hace el CETI, y muy bien, por cierto, promocionando, ¿no?, y ayudando a participar en el programa Marco. Pues decía que ahí también somos campeones, o sea, no solamente en los rankings de ciencia estamos fantásticamente, siempre entre los 10 mejores del mundo en producción científica, en impacto, sino que también cuando tenemos que salir fuera a competir, pues somos competitivos, y en el programa Marco estamos, sobre todo en el programa de salud, estamos muy bien, somos los segundos que lideramos más proyectos, y en cuanto esto del Brexit acabe de dilucidarse, pues seguramente pasaremos a ser los primeros. Es decir, que somos campeones también en esto. Somos campeones también en envejecimiento. Ya sabéis que con Shanghái, perdón, con Singapur y con Japón,
pues estamos ahí en la cabeza de los países que más esperanza de vida tenemos, y eso, evidentemente, en un foro como este, pues se convierte en una oportunidad, ¿no? No solamente es una cuestión de ver cómo podemos atacar estos problemas de envejecimiento y conseguir un envejecimiento más saludable, como esta iniciativa que comentaba antes Javier, que hay en la Unión Europea, en la que también, hablando de campeones, somos los que coordinamos, porque las iniciativas que ha puesto, muchas de las que ha puesto Javier, que son grandes paraguas que hay en Europa para el envejecimiento saludable o para la cronicidad, otra acción estratégica de la Dirección General de Salud de Bruselas, somos nosotros, los españoles, en este caso el Carlos III, quienes coordinamos a todos los demás países cómo encontrar la metodología más apropiada para que este envejecimiento y esta cronicidad pues, sea de una manera más llevadera. Entonces, todas estas cosas hacen que nos encontremos en un punto en el que, por lo menos en nuestro ámbito, es fácil, ¿no? Esta sinergia entre talento joven, muy buenos investigadores que se han formado fuera, que ahora vienen. Evidentemente siguen existiendo los problemas, ¿no? de reincorporación en muchos casos, sobre todo el sector privado, porque sabemos que en el gasto de I+D pues no siempre el sector privado está tirando como debiera, ¿no? en relación con los países de nuestro entorno, pero sí que tenemos esta simbiosis entre los que están muy preparados, son muy creativos, que son el talento joven, y la experiencia de nuestros senior. Yo creo que nosotros, en el ámbito del Carlos III, tenemos casi todos los directores de centros nacionales que tenemos, incluidos unos muy conocidos como el CENIO o el CENIC, que son los Centros Nacionales de Enfermedades Cardiovasculares y Enfermedades Oncológicas, que han sido y siguen siendo punteros, números 1 en el mundo en cuanto a impacto en publicaciones, por ejemplo, en cáncer, pues están dirigidas por gente muy senior y muy activa, gente que vive en Estados Unidos, que viene 3 días a la semana a España, como es el doctor Valentín Fuster, y son gente que son muy aprovechables. Nosotros seguro que ayer os visteis cifras, ¿no? en cuanto a lo que se considera esta economía y desde qué edades consideramos que esto es una realidad, pero está claro que el talento vino para quedarse y es ahora cuando nosotros tenemos que aprovecharlo. Y lo último que quería decir en esta primera intervención, que creo que ya seguramente me he pasado el tiempo que me habías dado, pues todo esto no solamente es una oportunidad en cuanto al talento y a las cosas buenas que pueden seguir haciendo la gente que ya tenemos más de 50, sino que es también un elemento de generación de negocio. Es una de las cosas que seguro que también ayer hablasteis. Y son elementos que desde la responsabilidad que tengo yo en una fundación que se dedica principalmente a captar los proyectos interesantes que todavía no están en una fase demasiado, vamos a llamar, madura, ¿no? Que todavía ni se han convertido en una spin-off, sino que están todavía en el bench, en el laboratorio de un hospital o de un centro público de investigación, pues ahí es donde encontramos muchas. Javier también ha adelantado algunas cifras de negocio de algunos elementos, ¿no? relacionados con el envejecimiento y con enfermedades degenerativas, que son nichos clarísimos donde el talento de las personas, no solo las que estamos en esa edad, sino a donde van a ir, ¿no? este tipo de aplicaciones, pues son una expectativa y una economía que seguro que también nos va a dar mucho que hablar en esta mesa y, por supuesto, en el futuro. Yo sí que os lo dejo aquí, Rafa. Muy bien. Muchas gracias, Alfonso. Vamos a hacer, como habéis visto, una pequeña introducción de cada uno de los ponentes, muy breve, de 6 minutos. Hemos conveniado para luego empezar a hacer algún debate con aquellos asuntos que entendáis de interés. A continuación, Silvia Urra es responsable del área de ciudades amigables con los mayores de Ternalia. Ella es arquitecta con la especialidad en edificación, cuenta con más de 10 años de experiencia en proyectos I+D relacionados con la construcción y el envejecimiento de la población. Coordina ahora un proyecto europeo del programa H2020, Homes for Life, y también forma parte del equipo de coordinación de los proyectos Smart and City, ¿no? Ella nos va a hablar de cómo tienen que ser las ciudades, las viviendas y la tecnología para poder adaptarse a este cambio demográfico, ¿no? Y lo va a explicar con algunos de los proyectos en los que está participando, ¿no? Adelante, Silvia. Bueno, durante el día de ayer y lo que llevamos hemos visto que se habla mucho sobre la edad de la población, ¿no? Cuántos años tienen, cómo está distribuido a nivel de España. Nosotros nos centramos más en dónde vive esa población. La realidad es que a nivel de Europa el parque edificado existente, el 75% del parque edificado es residencial.
En España, el 70% de ese parque edificado es anterior a 1980. En el ámbito de la construcción se coge la referencia de 1980 porque es el año en el que entró a ser de obligado cumplimiento la normativa térmica de los edificios, que hacía que los edificios tuviesen que tener aislamiento térmico. Los edificios que no tienen aislamiento térmico son edificios que tienen problemas de eficiencia energética y de habitabilidad. Luego, aparte, en Europa, ya en 2013, hay estudios que dicen que el 13,4% de la población que vivía sola era mayor de 64 años. Con lo cual, tenemos una población mayor que vive mayormente en un parque edificado que no está adaptado a sus necesidades y muchos viven solos. Y con las tendencias que hay ahora y a los hogares unipersonales, pues esta tendencia va a ir en aumento. ¿Qué es el bienestar? Bueno, pues el bienestar está relacionado con la salud, pero el bienestar está relacionado también con la accesibilidad, el poder entrar y salir de mi casa, con la habitabilidad, que la vivienda tenga unas condiciones térmicas, de humedad, de confort adecuadas. Está relacionado también con la movilidad, que yo me pueda mover por mi barrio y por mi ciudad. Y también está relacionado con la participación, el que pueda participar en la sociedad y con las relaciones sociales. Como me comentó ayer el profesor de la Complutense, que habló de que los amigos deberían estar recetados por el médico, cuando nos hacemos mayores seguimos necesitando amigos. O sea, que el hecho que se asuma que una persona mayor va a tener que vivir en su casa sin salir es un poco, vamos, a mí no me gustaría, desde luego. Entonces, en esa línea deberíamos empezar a pensar ya cómo queremos que sean nuestras ciudades o los entornos rurales o los entornos urbanos donde vivimos. Las ciudades tienen que ser intergeneracionales, tienen que estar conectadas, integradas. Y las viviendas tienen que ser accesibles y tienen que ser adaptables, es decir, ¿por qué me tengo que adaptar yo a la vivienda? Lo lógico es que la vivienda tenga la capacidad de adaptarse a mis cambios. Si yo voy a vivir en una vivienda, en mi caso, desde los 30 años, y me gustaría toda la vida, esa vivienda debería poder adaptarse a mis cambios, no que tenga que ir yo mudándome de un lado a otro. Hay que tener en cuenta que en España, por ejemplo, las viviendas son de propiedad, es decir, que la mayoría de la gente vive en su propia vivienda. No es como si alquilas, que dices, mira, esta casa no me conviene, me cambio de casa. Si la vivienda es tuya, esa vivienda debería adaptarse a tus necesidades. Por otro lado, las viviendas deberían ser asequibles, porque claro, hablamos siempre, ¿no? En la innovación se habla mucho de la innovación, de lo que se puede hacer, de los retos, tal, pero todo eso hay que pagarlo también. Y el colectivo de personas mayores sí que es verdad que hay un porcentaje de gente que tiene disponibilidad económica, pero hay otro porcentaje de gente que no lo tiene. Hay muchos jubilados que han trabajado toda la vida en una obra o en el campo y que no tienen una pensión que les va a permitir hacer grandes inversiones. Y por otro lado, cuando hablamos de tecnología, pues bueno, la tecnología obviamente ayuda, pero es una herramienta. Pero la tecnología debe ser escalonada, no podemos pretender meter la tecnología de golpe en las viviendas y que los colectivos la asuman como algo propio. La tecnología tiene que ser intuitiva, tiene que ser transparente y tiene que ser un elemento que ayude a la participación. Bueno, y todo esto, que es como la carta a los Reyes Magos, ¿no? Todo esto, ¿cómo se consigue? Bueno, pues con formación, información y con un cambio cultural. Me gustaría que pensaseis, los que estáis aquí, cuántos de vosotros creéis que vais a poder vivir en vuestra casa en la que vivís actualmente para toda la vida. Hacer ese ejercicio. ¿Cuántos de vosotros que tenéis, yo por ejemplo tengo 40 años, cuando cambiéis el sofá de casa, compráis un sofá que os permita levantaros, apoyar el brazo, o os compráis un sofá súper chulo, de esto súper ancho, que tienes que echarte para adelante para levantarte? O sea, realmente no estamos mentalizados, no estamos pensando en nuestro yo mayor, es que nuestro yo mayores está pasado mañana. Que no estamos hablando de que vamos a ser mayores en 50 años, con 40, en 20, currando todavía, voy a ser mayor ya. Y por otro lado, hay que conseguir que las instituciones se involucren fomentando nuevos modelos de propiedad, nuevos modelos de financiación, que flexibilicen un poco las regulaciones y las leyes, porque muchas veces son unas barreras para la innovación y para hacer otras cosas, y que tengan un poco la mente abierta a nuevos modelos en todo. Entonces, bueno, nosotros hemos participado en algunos proyectos, os voy a comentar dos. Está aquí ya la presentación, como ya no miraba. Bueno, voy a pasar rápido esto. El primer proyecto es un proyecto que realizamos para el Ayuntamiento de Ermua, que es un municipio pequeñito de Vizcaya, que tiene 16.000 habitantes y un porcentaje de población mayor de 64 años del 24,38%. Tiene un parque edificado en el que el 86% de las viviendas se construyeron antes de 1980. Es un municipio de aluvión. Del año 50 al 60 pasó de tener 3.000 habitantes a tener 14.000.
con lo cual la construcción que se hizo pues bueno, fue un poco de aquella forma. En ERMO habían identificado un problema y es que en un proyecto que tuvieron para atención de pacientes de ictus, cuando la gente hacía adaptaciones en su vivienda para que su familiar cuando volviese a casa pudiese acceder a la ducha o lo que fuese, la mayoría de las adaptaciones estaban mal hechas, no eran útiles. Entonces, lo que nos dijeron a nosotros es que querían que hiciésemos algo, cómo podían solucionar eso. Lo que hicimos fue un análisis de tipologías, identificando las tipologías edificatorias que tenían peores condiciones de habitabilidad y de accesibilidad y cruzando esos datos con las personas de perfil sociosanitario del municipio, que los datos el municipio consideraba personas de perfil sociosanitario mayores de 64 años, personas con enfermedades crónicas o personas con discapacidad. Con lo cual nos dio un resultado, con semáforo, unas tipologías que digamos eran las peores y a raíz de eso identificamos 37 soluciones tecnológicas y constructivas que no nos las inventamos, que están en el mercado, que existen y las agrupamos en un documento, que es un manual de intervención en vivienda para mejora de la calidad de vida de las personas de perfil sociosanitario del Ayuntamiento de Ermua. Es un manual que está enfocado para el usuario, es decir, voy a cambiar el baño, voy al manual, busco baño y me ponen un montón de soluciones. Y yo tengo opción de elegir la solución que a mí me sirve, que la solución que a mí me sirve igual no le sirve a él. Porque claro, las personas mayores también son como las personas, obviamente, hay de todo. Luego, por otro lado, hay otro guión que es para técnicos de la construcción, para el gremio de la construcción. Aparte de eso, se hizo un curso de formación en el que se le dio una formación a gremio de la construcción, desde albañiles hasta arquitectos, toda la cadena de valor, sobre las distintas tecnologías y soluciones que se proponían en el manual. Y luego se hizo un caso piloto en el que se puso en contacto a las personas que habían ido al curso con los fabricantes de los productos, para que así pudiesen realmente ver cómo había que implementar esas soluciones y ver técnicamente cómo se hacían en obra. Y luego, por otro lado, este proyecto empieza ahora el 1 de diciembre, es un proyecto del H2020. Estamos muy ilusionados porque es una de las primeras veces que ha habido un proyecto que ha relacionado construcción con envejecimiento, porque el envejecimiento y la salud parece que van de la mano, pero el resto es más complicado de ver. Y es un proyecto que la mayor potencialidad que tiene yo creo que es el consorcio, y es que aparte de haber centros tecnológicos y universidades, hay dos asociaciones, una Age Platform, que muchos conoceréis, que la asociación es una plataforma de asociaciones de personas mayores a nivel europeo, la más grande que hay, y luego está Eurokers, que es una asociación de cuidadores informales, con lo cual el punto de vista del usuario final va a estar representado plenamente. Muy bien, Silvia. Muchas gracias. Bueno, yo creo que han quedado muchas cosas ahí pendientes, a ver si luego las podemos un poco debatir, ¿no? A continuación, Alberto Cifuentes. Él es el responsable nacional del área de mayores del Grupo Norte, es diplomado en Trabajo Social, licenciado en Ciencias del Trabajo por la Universidad de Valladolid, y su carrera profesional siempre ha estado muy ligada a la gestión de la atención de personas mayores. Actualmente desempeña el puesto, como os he dicho, de responsable del área de mayores y nos va a contar algunos de los retos que ellos están abordando, ¿no? Y cuál es la posición del Grupo Norte frente a este reto del envejecimiento. Alberto. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Buenos días a todos, muchas gracias, Rafael, y muchas gracias por habernos invitado. Yo quería hoy, sobre todo, incidir un poco en lo que está todo el mundo comentando en cuanto a temas de demografía, la pirámide de población, cada vez hay más gente mayor. Y desde el Grupo Norte, en el área de servicios sociales y en el área de atención a personas mayores, nos estamos planteando un reto en la atención, porque nosotros ahora mismo estamos gestionando residencias de personas mayores, centros de día, diferentes ámbitos de la atención a mayores, y entendemos que lo estamos haciendo bien. Un poco el reporte que nosotros tenemos, tanto de las personas mayores a las que atendemos como de sus familiares y allegados, es que nuestra atención es buena, es una atención desde el punto de vista sobre todo sanitario, que es lo que se ha gestionado hasta ahora. Es una atención buena, pero nosotros vemos que tenemos que llevar una innovación, que es un poco lo que en este panel de debate queremos tratar: la innovación, salud y tecnología. Es evidente que en el área de personas mayores la innovación tecnológica va a ser muy importante. Aquí se han expuesto algunas cosas sobre la mesa y yo podría hablar de muchas más innovaciones que el área está trayendo y que tendremos que abordar, y que es evidente que es el futuro en este tipo de atención. Pero desde Grupo Norte lo que vemos en el apartado de innovación es una innovación más en el modelo de atención. Una innovación, nosotros somos expertos en la gestión de personas en Grupo Norte. En Grupo Norte tenemos áreas de facility, áreas de externalización,
Es evidente que la innovación tecnológica es una parte importante dentro de nuestra empresa, pero también esa innovación en el trato desde el punto de vista de nuestros trabajadores hacia las personas con las que nosotros trabajamos. En el área de mayores, como comentaba, nosotros tenemos una serie de residencias, de centros de día. Nosotros en estos años hemos visto que el perfil de personas a las que estamos tratando ha ido cambiando. Es evidente que cada vez hay más población mayor, es evidente que cada vez el estado de salud en el que están en nuestros centros es peor, cada vez hay más enfermedades crónicas. Eso es algo que yo creo que todos hemos puesto hoy encima de la mesa y yo creo que es evidente, y a lo largo del encuentro yo creo que se ha puesto encima de la mesa, pero nosotros estamos viendo una tercera pata en este cambio demográfico y en este cambio de perfil de las personas mayores, y es el cambio en sus necesidades. Cuando hablamos de las necesidades, es evidente que las necesidades básicas de la vida diaria hoy en día están cubiertas y, como decían nuestros centros, es algo que está cubierto. Cuando cualquier persona viene a nuestros centros, las personas mayores pues están aseadas, están limpias, comen bien, un poco las necesidades de la vida diaria están cubiertas. Pero yo creo que tenemos que ir un poco más allá. Las personas mayores que hoy en día están en nuestros centros o que en estos últimos años han estado en estos centros, estamos hablando de gente de 80 años, unos 80 años de media, es gente que ha nacido en época de guerra en España, de guerra y primeros años de posguerra, cuyas necesidades eran mínimas. Ellos, con tener las necesidades básicas cubiertas, estaban satisfechos. ¿Cuál es la situación que nos vamos a encontrar en el futuro? Que tanto estas personas mayores del futuro como sus familiares y allegados nos van a demandar otro tipo de necesidades. Sobre todo lo que nos van a demandar es el poder de decisión y el poder sentirse como en casa. La Junta de Castilla y León, desde su área de servicios sociales, ha puesto en marcha un proyecto de atención en residencias que se llama el modelo En mi casa, y es un poco en torno a lo que todas las personas que trabajamos en este sector tenemos que trabajar. Simplemente gira en torno a que una persona mayor en uno de nuestros centros, como decía hasta ahora, esté atendido en todos esos ámbitos, pero lo que ellos nos piden, lo que ellos nos demandan ahora es el poder decidir, el poder tomar decisiones. Como ejemplo, yo siempre digo lo mismo: el día que mi padre, si llega el momento que tuviera que ir a una residencia, yo no concibo que ir a verle y que él esté en una residencia pintando un dibujito de Mickey, que es algo que se hace mucho ahora. Mi padre tiene unos gustos, tiene unas aficiones, y entonces a mi padre pues lo que a él le gustará es que cada fin de semana le pongan el fútbol en la televisión, pues por lo que es lo que a él le gusta. Él no va a entender un centro en el que no pueda recibir esto, y yo, como su familiar, no voy a entender un centro en el que él no reciba esto. Por eso es evidente que el perfil de personas mayores a las que vamos a atender en el futuro está cambiando, y por eso desde Grupo Norte hemos recogido este reto, y este año hemos puesto en marcha un proyecto que se llama el proyecto Mi Vida, Mi Hogar, que evidentemente con el título pues lo que viene a decir es atacar esas necesidades de las personas mayores desde el punto de vista de la toma de decisiones, que ellos puedan decidir. Esto gira en torno a dos documentos esenciales, que son la historia de vida, conocer a estas personas mayores desde su progresión a lo largo de toda su vida, tanto con ellos como con sus familiares y allegados, y luego el desarrollo de un proyecto de vida. Todos nosotros, que no somos, en este caso no somos tercera edad, tenemos un proyecto de vida con nuestros familiares, en nuestro trabajo, pero estas personas que vienen a las residencias también tienen que tener su proyecto de vida, ¿por qué no? Ellos tienen que querer hacer algo en su futuro, y cuando ellos vienen a nuestros centros, una pregunta básica tiene que ser el ¿qué quieres ser? ¿Qué quieres hacer cuando seas mayor? Al final ellos tienen una edad, pero tienen unos años, todavía van a tener un recorrido. Entonces, en ese sentido, tenemos que desarrollar un proyecto de vida para que luego en nuestros centros pues las actividades que desarrollemos con ellos pues sean actividades con sentido, no sean las actividades básicas que vemos hoy en día en todas las residencias. Entonces, en ese sentido, nosotros, como decía, hemos desarrollado este proyecto, Mi Vida, Mi Hogar, en el que damos mucha importancia sobre todo a la formación del personal, porque esto va muy de creérselo. Nosotros en Grupo Norte ya nos lo creemos, pero es muy importante que lo sepamos transmitir a nuestros trabajadores, a los trabajadores de los centros, que han venido trabajando según un modelo que nosotros hemos venido implantando, un modelo sociosanitario en el que era muy importante el que la persona estuviera bien y alargáramos al máximo su vida.
Entonces, nosotros es muy importante que cambiemos esa forma de ver a las personas mayores, esa forma de tratarles como personas y tratarles un poco viendo lo que son sus necesidades en torno al poder de decisión. Entonces, desde el Grupo Norte, como les decíamos, hemos puesto en marcha este proyecto, seguimos trabajando en ello en todos los centros que tenemos y bueno, pues estamos abiertos a cualquier modificación en ese sentido. En los centros en los que nosotros trabajamos, sí que tenemos que tener en cuenta que cada centro está en una época, en un momento de vida. No todos los centros los podemos atacar desde el mismo punto de vista. Tenemos centros que llevan abiertos 30 años, con trabajadores con 30 años de antigüedad, y tenemos centros que acabamos de poner en marcha. Evidentemente, en estos centros que hemos puesto en marcha ahora, el modelo puede encajar mucho mejor y a los trabajadores los podemos ya gestionar desde ese punto de vista, pero en estos otros centros más antiguos, pues evidentemente la incidencia tiene que ser mucho mayor. Entonces, el proyecto lo que trabaja desde un principio es en el estudio de cada uno de los centros, con el coordinador del centro, y a partir de ahí pues ir trabajando poco a poco para ir implantando el modelo, como les digo, poco a poco, porque al final en nuestros centros el residente está bien cuidado, pero sí que nos tenemos que preparar y es un poco el reto de futuro para estas personas mayores que nos van a venir. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Alberto. A continuación, Óscar Paz es licenciado en Informática y máster en Ingeniería del Software por la Universidad de Deusto. Cuenta con experiencia también de más de 20 años en el sector asegurador, ocupando varios puestos de responsabilidad, siempre ligados a la innovación abierta, la tecnología y experiencia al cliente. Actualmente lidera en AXA el programa de colaboración abierta con startups de AXA España, centrando en desarrollar una estrategia de negocio orientada al InsurTech. Como nota final, bueno, pues él se considera que siempre tiene una pasión por la innovación y que siempre es un eterno reaprendiz. Óscar. Vale, pues muchísimas gracias. No sé si está cargada la presentación. Sí, no, con lo que me costó hacerla ayer a última hora. Si no, va a ser peor, porque me voy a empezar a mover para intentar dibujar. Bueno, yo voy a comenzar, si os parece. Lo primero, muchas gracias a la organización, con Benigno a la cabeza, por darnos esta oportunidad, ¿no?, de hablaros hoy sobre el InsurTech y cómo el InsurTech está cambiando, transformando el sector asegurador y, de alguna forma, contribuyendo al bienestar en general, ¿no?, y al bienestar, en este caso, de los seniors en particular. Entonces, vamos a empezar con un número de mentalismo, si os parece. Imaginad situaciones como las siguientes, ¿no? Estáis viajando por Venecia con vuestra pareja y os sacáis un selfie, estáis comiendo en un restaurante, celebrando cualquier evento, o estáis asistiendo a un concierto de música, ¿no? Perfecto. Imaginaros estas otras situaciones, ¿no? Estáis en casa y hay una gotera, habéis tenido una avería en el coche, un accidente, os duele algo. ¿Cuáles relacionaríais más con el seguro? Probablemente las últimas, ¿no? Sin embargo, todas estas situaciones están aseguradas. Probablemente cuando vas de viaje tienes un seguro de viaje, cuando estás en un concierto de música hay un seguro contra lo que pueda suceder, o cuando estás comiendo en un restaurante, el restaurante tiene un seguro de responsabilidad civil también, ¿no? Entonces, sin embargo, tendemos a asociar más al seguro con situaciones que nos provocan emociones negativas, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que nos empieza a hacer diferentes al sector asegurador y bueno, no es la única diferencia, porque fijaros, cuando estáis pagando el seguro, estáis pagando realmente una prima, estáis jugando a una lotería, estáis jugando a la lotería de la mala suerte que queréis que no os toque, ¿vale? No es como cuando jugamos el 10º de Navidad, ¿no? Entonces, estamos mutualizando riesgos, estamos mutualizando incertidumbres, ¿no? Y eso hace que al final tú estés pagando por algo que luego no haces un servicio de ello, ¿no? Imaginad que vais a un restaurante y no os sirven nada y pagáis, ¿no? Pues es como que es un poco raro. Sin embargo, en el seguro aceptamos esa fórmula, esa ecuación, ¿no? Entonces, bueno, eso hace también que el seguro no tenga un contacto frecuente con sus clientes, ¿no? Es complicado a veces gestionar estas situaciones, ¿no? La experiencia de usuario cuando eres un asegurado. Al final, si yo haría ahora así un número de mentalismo y leería vuestras mentes, os voy a pedir que penséis en el seguro. Pensad, ¿cuántos de vosotros conocéis las coberturas que tienen vuestros seguros? 9 de cada 10 no sabríais responderme, probablemente, solo uno, y es seguro que ha sido corredor o agente de seguros hace unos años, 9 de cada 10 no seréis capaces de responderme qué os cubre exactamente el seguro, desconocéis sus coberturas y puede ser que incluso el 60% de vosotros desconfíe de que el seguro le vaya a cubrir o le vaya a responder ante un accidente, ¿no? Porque quizás hay alguna exclusión, quizás hay algo que no he leído en esa letra pequeña, ¿no? Entonces, de alguna forma, fijaros, hay un cierto desconocimiento, hay una cierta desconfianza, ¿no? A veces. Al final, por eso a veces los seguros tendemos a elegirlos muchas veces por precio, ¿no? A veces, bueno, más o menos me parece que todo es similar.
y el precio es algo como que es más objetivo y lo entiendo. Bueno, esa es un poquito la situación del seguro y bueno, el InsurTech nace precisamente para un poco transformar esta realidad y llevarlo a siguientes niveles, llevar el seguro a siguientes niveles. Entonces, pasamos de una mutualización de unos seguros a de repente, oye, ¿cómo mejorar esa experiencia de usuario de los seguros tradicionales? Eso sería un primer nivel de... Con lo que me costó hacer la presentación, la verdad, y sigue sin cargarse, ¿eh? Cachis de la mano. Me van a tener que invitar otra vez para que lo haga. Bueno, entonces, de alguna forma, el primer nivel sería mejorar la experiencia de usuario de los seguros que ya existen. Pero es que hay nuevos riesgos, los ciberriesgos, los dispositivos móviles, todas estas plataformas de economía. ¿No está cargada? Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, pero con la condición de que me invitéis el año que viene o a la siguiente. Vale, entonces, de alguna forma, fijaros, hay nuevos riesgos. También el InsurTech lo que hace es crear nuevos seguros para nuevos riesgos. Ciberriesgos, dispositivos móviles, reputación digital. Hay mucha gente que vive de su reputación digital. Estamos creando nuevos seguros. Y hay un tercer nivel, que quizás tiene más que ver todavía con el bienestar, que es intentar llegar antes que el accidente. Imaginaros que seríamos capaces de llegar antes que los siniestros, de llegar antes que los accidentes. Pues también forma parte de ese siguiente nivel. De alguna forma es no solo mutualizar los riesgos, sino reducir los riesgos, reducir la incertidumbre e incluso llegar a eliminar esa incertidumbre o esos riesgos. Bueno, eso nosotros le llamamos from payer to partner. Al final es de ser pagadores, de llegar después del siniestro y pagarte o prestarte un servicio, una asistencia o lo que sea, a realmente acompañarte en ese camino, cuidarte en el camino de la salud, en el camino de cuando estás conduciendo, en tu hogar, y llegar antes de que suceda un siniestro, ¿no? Llegar antes de que suceda una contingencia y estar ahí para avisarte, para protegerte. Ese es hacia donde el InsurTech nos lleva. Y eso nos lleva, se habla mucho siempre de la transformación digital, pero nosotros hablamos también de la transformación existencial. Realmente no se trata de digitalizar nuestro modelo de negocio, de hacer más, es decir, de seguir mutualizando riesgos y hacer que la experiencia sea fantástica, porque solo con un clic ya contrato un seguro, eso está muy bien, pero nuestra transformación existencial es preguntarnos si realmente nuestro modelo de negocio sigue teniendo sentido de que exista en un mundo ya con todas las posibilidades tecnológicas que tenemos, con todos los sensores, con todo el Big Data que es capaz de detectar patrones de comportamiento arriesgados. Es decir, sigue teniendo sentido que nuestra misión de proteger sea mutualizar y esperar a que ocurra el siniestro. En eso estamos y efectivamente, y eso ya empieza a ligar con el bienestar, ¿no? Porque al final, si os leo una definición estándar del bienestar, es estado de la persona cuyas condiciones físicas, mentales o generales le proporciona un sentimiento de satisfacción y tranquilidad. No me digáis que cuando alguien reduce su nivel de incertidumbre, cuando alguien se siente protegido de una forma proactiva, no está más tranquilo, ¿no? Entonces, para nosotros bienestar tiene mucho que ver con generar esa sensación de tranquilidad, ¿no? Bueno, esto está sucediendo, es el InsurTech, probablemente en 8, 10, 12 años vivamos un momento, como se llama en el mundo de la disrupción, en el mundo de las startups, de asombro, un momento en el que hay una curva lineal que se ve superada por una curva exponencial de algo que ha nacido hace poco y que de repente cambia un poco el paradigma de la protección que conocíamos hasta ahora. Eso es el InsurTech y para nosotros la única forma de abordarlo es a través, partiendo un poco de la humildad, se hablaba antes de talento, de lo que es la humildad de reconocer que en nuestro caso, en las grandes corporaciones, no tenemos todo el talento suficiente para abordar nuestros propios retos, con lo cual ahí entramos en juego a través de la innovación abierta, estamos en contacto continuo con la innovación, con talento externo y por terminar, algunas tendencias que ya se han comentado, pero bueno, simplemente podrían ser tendencias a través de las cuales estamos intentando reducir y eliminar el riesgo, serían actuaciones tempranas tras los accidentes, cualquier tipo de accidente, detección temprana ante patrones de riesgo, fomento de hábitos saludables y responsables a través, por ejemplo, de la economía del comportamiento. Si conocéis al anteúltimo premio Nobel, Richard Thaler, que ganó precisamente por la economía del comportamiento, tomamos decisiones que pensamos que son racionales y no lo son emocionales, son psicológicas, el jugar con esas emociones, con esa psicología, la posibilidad de ser asistido remotamente, pero también de prestar servicio de forma remota, no solo de ser asistido, servicios a domicilio y luego pues ciudades, entornos mucho más sostenibles, pero también resilientes, que sean capaces de recuperarse de contingencias de una forma rápida, ¿no? Y bueno, por terminar, lo único, bueno, todos sabéis que los gatos dicen que tienen 7 vidas, yo creo que casi todos los que estamos aquí tenemos 2 vidas, yo por lo menos, yo me di cuenta de mi segunda vida cuando me di cuenta de que solo tenía una vida, ¿no? Entonces, nada, yo os invito a que juntos caminemos e innovemos para cuidar nuestras segundas vidas. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Óscar. Como veis, es una mesa muy variopinta, diríamos, ¿no? Hemos tratado
temas muy diferentes, todos ellos muy interesantes. Tenemos poco tiempo. Yo os voy a hacer una pregunta a cada uno muy rápida para luego poder dar también paso un poquito a los asistentes, ¿no? Y lo digo por lo que habéis comentado. Parece que exponemos mucho en la I+D+I como que es el valor y la herramienta fundamental para poder abordar esto, pero luego realmente nos encontramos con serias dificultades y barreras. Nosotros tenemos, como he dicho, una plataforma sociosanitaria que llevamos 4 años intentándola poner en orden, ¿no? Luego resulta que te encuentras mil problemas y barreras, ¿no? de todo tipo. Alfonso, ¿cómo superamos realmente el sistema? ¿Cómo podemos superar estas barreras? ¿O es un caso nuestro en Castilla y León? No, tú sabes perfectamente que es algo... El sistema necesita visiones sistémicas y ahí está lo complicado. O sea, el talento que decía yo antes, la capacidad de cambiar las cosas por algo que genere valor, que es lo que al fin y al cabo es la innovación, bueno, tiene una base, que lo hemos dicho antes, estamos en buenísimas condiciones por la base científica que tenemos, somos buenos en este tipo de cosas. El problema es que el sistema es bastante resiliente y es bastante, vamos a decir, más lento, ¿no? de incorporar las innovaciones que el propio generador de las innovaciones. Tú, como eres médico, me vas a entender muy bien. Hace 300 años había un tal Fahrenheit por ahí que se le ocurrió poner un tubito con mercurio y tal, bueno, y él pensaba que a través de eso iba a diagnosticar muchos problemas de salud. En aquel momento el sistema, y cuando digo al sistema me refiero no solo a la clase médica, sino al sistema, pues les pareció horrible eso de que tuvieras que poner entre el paciente y el médico, poner algo entre medias que es quien va a determinar si esa persona tiene fiebre o no tiene fiebre. Y fue un anatema tremendo, por el simple hecho de que ya el médico no tocaba, no palpaba, no veía, ¿no? el candor, el rubor, la temperatura del paciente y lo hacía un aparatito. Entonces, el sistema tardó en... Ahora nos pasa lo mismo. Nosotros, la innovación, tenemos todos claro que es el único... no vamos a ser tan talibanes, no el único, pero que es un elemento clave para una cosa que nos importa mucho a todos, sobre todo hablando de fragilidad, hablando de envejecimiento, hablando de, ¿no? la esperanza de vida que tenemos, que es la sostenibilidad del sistema. La palabra sostenibilidad la utilizamos, no sé si mucho o poco o bien, pero es vital. O sea, nosotros está claro que, yo os decía antes lo de los campeones, también somos campeones en asistencia. En nuestros centros públicos son de lo mejorcito del mundo, también están en los rankings. Este año hemos pegado un bajonazo, no sé por qué, pero estamos en los rankings también de los 10 primeros en cuanto a, ¿no? en centros asistenciales del mundo. Y ahí está claro que estos temas de cronicidad que decíamos, si no encontramos, si no somos capaces de remover esas barreras que intentamos hacerlo a través de la innovación, pues la sostenibilidad en el sistema va a sufrir mucho y con eso pues creo que nos jugamos bastante, ¿no? También, y es un poco como pasa con la economía senior, también el hecho de que sea una situación a lo mejor no deseable en un principio el que la gente envejezca para lo que es la sostenibilidad del sistema, también nos hace buscar soluciones diferentes, ¿no? Y ahí está la innovación y ahí es donde intentamos pues, que elementos que tienen que ver con el talento y con la actitud, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de senior o cuando hablamos de mayores o lo que queramos, muchas veces hay evidentemente unas limitaciones fisiopatológicas que no vamos a dejar de obviar. Pero ahí también la innovación a la hora de buscar pues, diagnósticos para el Alzheimer, por ejemplo, cuanto antes empecemos a detectar estas neurodegeneraciones, antes podemos dejar de gastar dinero en lo que es luego los tratamientos. Y todo esto hará que el sistema, a pesar de que sea complejo, que sea sostenible, pues consigamos pues, reducir un poco nuestra factura, ¿no? O sea que las barreras evidentemente están en el propio sistema, pero las soluciones también están porque el sistema no deja de ser también los innovadores o los generadores de conocimiento no dejan de ser parte del sistema. Con lo cual, si nos volvemos a Fahrenheit, pues tenemos que dejar muy claro que el termómetro fue una buena idea. Y el sistema, al final, creo que seguimos utilizándolo. Muy bien, Silvia. Yo he querido hacer un ejercicio, cuando has dicho tú, de ver cómo están nuestras casas. Y la verdad es que muchas veces uno no piensa, ¿no? en ese futuro. Pero vosotros que habéis iniciado este proyecto y que habéis analizado, pues me imagino que bastantes viviendas, ¿realmente están preparadas esas viviendas para este reto
que habéis, las ciudades, los barrios, ¿están preparados para poder abordar? Bueno, las ciudades básicamente no, porque yo creo que las ciudades no están preparadas para nadie. No están preparadas para los niños, no están preparadas para los mayores, no están preparadas para las personas con discapacidad, muchas ni para las mujeres por tema de seguridad, vamos. Las ciudades están preparadas para un varón de 20 a 40 años en perfectas condiciones, empezando por ahí. Pero respecto al tema de las personas mayores, pues yo creo que no. O sea, tenemos un montón de temas que solucionar. Hay temas que son complicados de solucionar. Por ejemplo, nosotros en el País Vasco tenemos una topografía que hace que haya muchas barreras a la accesibilidad a nivel urbano y eso solucionarlo pues es complejo. Pero a nivel de viviendas, habiendo habido, además partimos con adelanto porque la eficiencia energética ya se ha ocupado de hacer un análisis de todo el parque edificado. Es decir, ya nos han hecho el trabajo previo, digamos, ¿no? De analizar. Entonces, sabiendo lo que hay, pues lo que tenemos que hacer es buscar soluciones y conseguir que se implanten. Y para eso probablemente lo que tendremos que hacer es demostrar que sale rentable, que es a veces la única forma de conseguir que las cosas vayan para adelante. Pero a día de hoy no están preparados. Pero sí que si cambiamos la mentalidad, pues poco a poco lo iremos haciendo. Muy bien. Alberto. Has expuesto un programa, el proyecto Mi Vida, Mi Hogar, que es que parece tan lógico, ¿no? Y tan fácil de poder llevar a cabo, pero yo me imagino que, porque realmente luego estos proyectos nosotros tenemos aquí en Castilla y León, alguno también, ¿no? Relacionado con adecuar, ¿no? Las viviendas y el hogar y las tareas y que sea activo el crecimiento, pero luego, ¿cuál es la dificultad a la hora de ponerlo en marcha? Sí, de hecho aquí en Castilla y León yo antes comentaba el modelo en mi casa. El modelo en mi casa es pionero en España. Castilla y León el año pasado sacó un decreto que regulaba la asistencia en centros residenciales, en centros de día y lo llamó en mi casa. Ahora mismo el resto de comunidades autónomas están un poco a la expectativa de qué pasa en Castilla y León, porque todos entendemos que es algo lógico y que el futuro pasa por ahí, pero sobre todo las administraciones no entienden muy bien cómo articularlo. Entonces, ahora mismo la mayoría de las administraciones, la mayoría de las comunidades autónomas están un poco a la expectativa de ver qué pasa aquí en Castilla y León. En el ámbito privado quizá es más fácil porque al final nosotros gestionamos los centros como nosotros queremos y es evidente, es algo coherente que nosotros tenemos que tratar a las personas que están en nuestros centros como personas. Hasta ahora lo que estamos acostumbrados es a decirles: nosotros sabemos lo que queréis, tú no te preocupes, tú siéntate aquí que yo sé lo que te viene bien. Pero nada más lejos de la realidad. Nosotros tenemos que preguntarles. Evidentemente tenemos gente con demencias, tenemos gente que no tiene ese poder de comunicación, pero para eso, para averiguar su historia de vida, tenemos a disposición familiares, allegados, podemos estudiarlo desde los centros de alguna forma. El reto pasa por ahí y realmente es el futuro, porque ahora mismo estamos viendo que con un poco la salida de esta crisis económica, todo el mundo vuelve a ver un potencial negocio en las residencias de personas mayores. Antes de la crisis ya se vio en el que todo el mundo quería construir residencias. Al final cualquiera que tenga financiación pues pone en marcha una residencia y al final esto va a ser ganar dinero. Evidentemente ahí están los datos, cada vez va a haber más personas mayores, cada vez va a haber más dependencia. Y es evidente que va a ser un negocio, pero lo importante, como en todo, es en hacer las cosas bien. Nosotros, en las residencias que gestionamos, prácticamente todas están con una ocupación del 100%. Evidentemente que el precio tiene importancia en las residencias, pero hoy en día la importancia sobre todo la tiene en la atención que damos, en que sea evidentemente una atención familiar y que los trabajadores traten bien a los residentes, pero sobre todo en esto otro que decimos. Y el reto pasa sobre todo por lo que comentaba antes en la formación del personal, porque si el personal no se lo cree, si el personal cuando va a asear a un residente, en vez de estar hablando con él y contándole cómo le está aseando y qué le va a hacer y qué ropa te quieres poner hoy, pues estoy hablando con la compañera del sálvame de ayer y de lo que pasó, que es lo que estamos viendo hoy en día, si el personal no se cree que este es el reto que nosotros tenemos de tratar a las personas de otra manera, pues no lo vamos a conseguir. Entonces, sobre todo, el reto de las empresas pasa por ahí, por la formación del personal y sobre todo, como comentaba, que cada vez proliferan más residencias, cada vez nos está costando encontrar más personal. Entonces, es muy importante que ese trato al personal y que esa formación nos haga tener a los mejores y luego
Otro punto que también quería, solo por acabar, es esa coordinación sociosanitaria, que es muy importante. En este caso, Rafael, que viene del área sanitaria, él también lo verá, porque hoy en día estamos doblando servicios. Las residencias habitualmente tienen médicos, tienen enfermeras, tienen todo ese personal sanitario que depende un poco de este otro área, y es importante que eso, que hoy en día el decreto de Castilla y León ya lo regula con una reducción de este personal de manera progresiva, pues es importante que no solo sea una regulación, sino que haya esa coordinación, porque cada día es más complicada. Entonces es muy, muy importante que se afronte esa coordinación desde el punto de vista de la Administración. Óscar, no sé si muy rápidamente nos podías decir, siempre en I+D+D hablamos de transformación digital y tú has hablado ahí de transformación existencial. Sí. Cuéntanos. Bueno, un poco lo que contaba antes, efectivamente. Al final, yo por lo menos elegí la carrera de informática. Yo me di cuenta de la digitalización con 7, 8 añitos en los años 70, cuando vi un reloj calculadora, ¿no? Entonces yo creo que la digitalización está entre nosotros hace muchos años ya, ¿no? Lo que pasa es que estamos llegando a un punto en el que esa digitalización o esas herramientas, fijaros, venimos de la teoría de la evolución, ¿no? Que dice que, bueno, la especie que sobrevive es la que mejor se adapta. Hemos inventado herramientas que nos permiten tener superpoderes, ¿no? Pero es que esas herramientas están a punto de superarnos, ¿no? Es lo que se llama la singularidad, que se prevé para el año 2045, en el que realmente la tecnología puede ser más inteligente que nosotros, puede hacer todo mucho mejor que nosotros. Con lo cual vivimos un momento existencial, ¿no? Como las crisis, ¿no? De los 40, de los 50, donde es tan apabullante, ¿no? Los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor, que tenemos que replantearnos, ¿no? El sentido de nuestra existencia, ¿no? El sector asegurador tiene unos 300 años, aunque tiene más la mutualización de los riesgos, pero realmente quizás tenemos en este caso que pensar, y hablo en cualquier sector, podríamos decir, no sé, siempre un ejemplo muy sencillito, el tema del videoclub, ¿no? Cuando tú vas viendo que empieza a existir el streaming, ¿cuál es la pregunta que se tiene que hacer el propietario del videoclub? Oye, ¿tiene sentido que yo siga distribuyendo un material videográfico en un soporte físico? Pues igual ya no tiene este sentido. Con lo cual yo creo que cualquier sector en estos momentos tiene que hacer esa pregunta. ¿Tiene sentido que yo siga existiendo con todas las capacidades tecnológicas cada vez más accesibles, más baratas, más democratizadas? Yo creo que es un poco una pregunta que hay que empezar haciendo. Muy bien. Hemos consumido el tiempo, creo que no va a haber ni opción de poder hacer alguna pregunta. Bueno, gracias a todos. Primero porque os habéis ceñido totalmente al tiempo, era complicado, eran muchos temas, proyectos que contar y bueno, pues al final sí que lo hemos conseguido. Agradeceros vuestra exposición y bueno, como yo creo que todavía va a haber posibilidades de estar por aquí, si hay alguna pregunta siempre habrá opción de poder debatir por ahí. Muchas gracias a todos. Gracias.